Kickbox en línea. 2025 introduzca e importe artículos de servicio, aquellos artículos que se utilizan para rellenar formularios de ventas, como facturas y recibos de venta. Prepárese y tome un café, porque estamos aprendiendo cómo ahorrar tiempo con Kickbox Online. 2025 aquí estamos en nuestro Kickbox Online, consigue grandes guitarras. 2025 Proyecto 5, lo establecimos en una presentación previa, continuando con nuestro nuevo archivo de la empresa, sentando las bases, donde tenemos una analogía, similar a nosotros, poniendo la infraestructura sobre la que podemos comenzar a construir nuestros edificios, la infraestructura o cimentación, en nuestro caso contable, que generalmente se encuentra en el engranaje superior, y son las listas que son el plan de cuentas, así como los productos y servicios. En eso es en lo que nos estamos enfocando aquí. Una vez que se establece esa infraestructura, tenemos los bloques de construcción, que podemos imaginar que son débitos y créditos, o el sistema de contabilidad de doble entrada ingresado con estos formularios reales. Siendo este el proceso repetido dentro del sistema contable, el resultado final, el equivalente del edificio, es el balance general, el estado de resultados, los informes de los estados financieros. Muy bien, así que hablamos la última vez que vamos a tomar estos como nuestros balances iniciales. Vamos a agregar estos saldos iniciales al sistema, y básicamente vamos a pensar en esto como mi libro mayor de referencia o plan de cuentas. Vamos a agregarlos uno a la vez a medida que los agregamos, luego vamos a ingresar el saldo y cualquier informe subsidiario que necesitemos ingresar. Y luego el otro lado va a ir a la sección de equidad. Vamos a hacerlo un poco fuera de orden para que podamos hacer posiblemente los más difíciles primero, y el más difícil tiene que ver con el inventario. Sin embargo, vamos a llegar allí en un proceso paso a paso. ¿Por qué es difícil el inventario? El inventario es difícil porque si está rastreando el inventario en un sistema de inventario perpetuo, también debe agregar las unidades de inventario y el costo del inventario, para que Kickbox pueda tener un libro mayor subsidiario que respalde esta cantidad en dólares con esos artículos. Ahora, si no tiene inventario, o no está utilizando un sistema de inventario perpetuo, lo que significa que está rastreando las unidades de inventario fuera de alguna manera, forma, y ajustando este número periódicamente. Entonces será más fácil de hacer. Ahora vamos a empezar con los elementos de servicio. Los artículos de servicio no tienen que lidiar con el inventario, pero vamos a ingresarlos de manera similar a como lo haríamos con los artículos de inventario. Eso es lo que quiero decir con que vamos a tener un enfoque intensificado. Así que lo primero que vamos a hacer aquí no afectará ninguno de estos saldos iniciales, pero nos llevará a entrar en los objetos del inventario que son más complejos, que serán el más complejo de los saldos iniciales. Muy bien. Ahora, otra cosa que quiero señalar con respecto a los artículos de servicio es que dependiendo del tipo de industria en la que se encuentre, incluso si no tiene inventario, entonces podría pensar que no necesita muchos artículos de servicio, como por ejemplo, podría cobrar a las personas por hora, pero recomendaría, como, si estás en un bufete de contadores públicos o en un bufete de abogados, por ejemplo, entonces podrías decir, bueno, solo voy a tener artículos de servicio por hora y cobro, ya sabes, lo que sea, $7,500 por hora, lo que sea que cobres en una tarifa por hora. Genial. Sin embargo, muchas veces es posible que desee pensar si puede dividir sus servicios en algún tipo de sistema en el que no pueda cobrar por hora, como posiblemente una suscripción. Entonces, eres un contador, tal vez te paguen mucho mensualmente, y básicamente haces lo que hay que hacer mensualmente. Y posiblemente estén aquí en el caso de que tengas más o menos trabajo, como a final de año, podrías tener un modelo de suscripción. Al final del año, ayudas con los impuestos y demás, lo que sería más trabajo, o un bufete de abogados. A veces ves este tipo de modelo en el que dices, oye, mira, te voy a cubrir, casi como una situación de seguro. Así que si no tienes muchos gastos legales, está bien. Si tienes muchos gastos legales, estoy aquí para ti y para esos momentos o algo así. O si te dedicas a la contabilidad, en lugar de cobrar por hora, puedes intentar contar el número de transacciones que tienes. Por ejemplo, puede ejecutar un informe de transacciones por fecha y decir, voy a si tienes de 20 a 120 a 50 transacciones, te cobro esta tarifa. Si tiene de 50 a 100 transacciones, le cobro una tarifa más alta. Y de esa manera es más sólido, es más específico, de modo que el cliente, muchas veces, puede sentirse más cómodo, porque puedes darle pruebas tangibles de hacer ese trabajo, ¿verdad?
Además de la cantidad de horas que se le cobraron, también puede cobrar por cuenta real. Las cuentas que se vieron afectadas pueden hacer que algunas transacciones sean más complicadas, por lo que hablaremos más sobre eso cuando lleguemos a los informes, en nuestro problema de práctica. Pero tenlo en cuenta ahora mismo. Solo vamos a introducir algún tipo de elementos de servicio genéricos. Obviamente, en nuestro caso, vendemos guitarras. También estamos en partes futuras del problema, vamos a estar pensando en una situación similar a la de un bufete de abogados, o un bufete de contadores públicos, donde tenemos profesores de guitarra que van a facturar el trabajo de los profesores de guitarra, que va a ser análogo a esa empresa de contadores públicos. Pero por ahora, solo vamos a ingresar algunos artículos genéricos, casi como si estuviéramos en un taller de reparación de automóviles, o un taller de reparación de guitarras, ¿verdad? Llegan. Vamos a volver a afinar la guitarra, o lo que sea, ponerle cuerdas nuevas, o algo así, y cobrar por esa situación, que de nuevo, sería similar a un taller de reparación de automóviles, donde podrías tener ciertas cosas, cambio de aceite y demás, que harías de forma periódica. Muy bien, vayamos a la pestaña de ventas en el lado izquierdo. Aquí es donde normalmente iría a buscar los productos y servicios, aunque también puede encontrarlos en el menú desplegable de engranajes debajo de las listas de productos y servicios aquí, o todas las listas, y luego ir a los productos y servicios. Auge. Así que eso nos llevará al mismo lugar. Ahora, al pensar en los productos y servicios, tendremos que añadir una cuenta de ingresos para los ingresos. Así que echemos un vistazo rápido al libro mayor de la cuenta de ingresos que vamos a agregar. Si voy a la tendencia de las transacciones, aquí es donde normalmente iría para llegar al plan de cuentas. Lo llamé libro mayor. Pero el plan de cuentas, que son las cuentas sobre las que se construirá el libro mayor. Y por eso voy a cerrar esto, y para que tengamos este enorme plan de cuentas, ahora vamos a entrar aquí, posiblemente y limpiarlo en un momento futuro, pero en este momento, solo me preocupan las partidas de ingresos, así que voy a ingresar mis saldos iniciales y ajustar estas cuentas según sea necesario para acomodar los saldos iniciales que estoy implementando. Y si voy al tipo de ingresos de las cuentas, me dieron un ingreso por ventas, venta de productos y servicios. Así que lo que estamos haciendo ahora es agregar los servicios. Así que los voy a agregar a la cuenta genérica de servicios. Ahora estas van a ser las cosas que van a poblar los informes de ventas, las facturas y los recibos de ventas. Entonces, presiono el botón más y entro aquí, este informe, y este informe se completará si estás en un tipo de empresa muy simple, como el trabajo por encargo. Simplemente te pagan. Eres un youtuber y Google te paga o algo así. Entonces es posible que ni siquiera necesite artículos de servicio. Podrías usar las fuentes del banco. Y configuras las fuentes bancarias y luego, a medida que llegan los depósitos, usas un depósito bancario para básicamente registrar los ingresos. Así que ese sería el sistema más fácil. Al hacer eso, perderá algunas funciones porque realmente no está ingresando clientes o elementos de servicio, lo que generaría otros informes más detallados. Pero en un modelo de negocio muy simple, eso sería lo más fácil de hacer. Pero si estás en una caja registradora, entonces vas a tener que vender cosas, incluso si no tienes inventario. Es decir, si vas a un taller de reparación de automóviles o a un taller de reparación de guitarras, en nuestro caso, entonces vas a tener que tener artículos. Entonces, si entro en el inventario o en la factura, podría desplazarme hacia abajo y ver los productos y servicios. Aquí es donde voy a introducir esos elementos. Así que tenga en cuenta que lo que nos gustaría hacer es hacer que la entrada de datos sea lo más fácil posible. La entrada de datos se realiza con estos formularios para ventas que normalmente serán el formulario de factura y el formulario de recibo de venta. Y, por lo tanto, siempre me imaginé que tengo, cuando era un niño, un niño tonto como yo, cuando estaba en, ya sabes, la escuela secundaria o al principio de la universidad, y estaba en una caja registradora. Quiero que ese niño todavía pueda hacer bien la entrada de datos. Quiero que sea muy fácil, aunque no sepan nada más pueden hacer la entrada de datos. ¿Por qué? Dado que los artículos de servicio se han configurado y más adelante, haremos lo mismo con los artículos de inventario. Tenga en cuenta que tienen un valor predeterminado de horas y servicios aquí como elementos de servicio predeterminados. Así que podríamos usarlos como predeterminados. Pero vamos a agregar. Ver cómo se agregan los elementos de servicio, y nuevo, cuanto más específico sea con el elemento de servicio, más fácil será. Si trabajas en un taller de reparación de automóviles, y tienes a alguien que trabaja en la caja registradora, ¿quieres un artículo de servicio que diga cambio de aceite o algo así, verdad? Ya sabes, sea cual sea el servicio,
por lo que es fácil para ellos rellenar el elemento de servicio. No van a tener que buscar esto y aquello o los otros tipos de cosa. No van a saber lo que este formulario está reportando o cómo afecta a los estados financieros. No es necesario, al menos, ¿verdad? Simplemente van a ingresar el artículo de servicio muy bien. Así que vamos a cerrar esto. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Me voy a ir sin guardar, y luego vamos a volver a la pestaña de ventas y los productos y servicios cierran la mano Bobby por ahora, y dice, empieza a añadir productos y servicios. Por lo tanto, ahorre tiempo en la creación de su próxima factura, anuncios de administración de artículos, paquetes de productos, seguimiento básico de inventario. Está bien, genial. Vamos a ver si vamos a agregar, y tenemos el 1 en este es lo que haríamos para un elemento de servicio 1 por 1 que estaríamos agregando. Echemos un vistazo al campo requerido, y cómo se ve a medida que los agregamos uno a la vez, y luego veremos si podemos importar los elementos de servicio y agregar varios elementos a la vez. Así que añadiríamos el nombre. Ahora también tenga en cuenta que a medida que ingresa facturas y recibos de ventas, puede agregar los elementos de servicio sobre la marcha a medida que avanza. Pero de nuevo, lo que nos gustaría hacer, por lo general, es sentar las bases, tenerlas ya configuradas, para que cuando ingresemos los datos en los formularios de factura y recibos de venta, sea lo más fácil posible. Ahora el nombre va a ser un campo obligatorio, como cambio de aceite o lo que sea, el artículo va a ser inventario de servicio, no inventario o paquete. Por lo general pensamos en artículos de servicio. Si no es inventario, si es inventario, sería artículo de inventario. Si estamos haciendo un seguimiento del inventario, que es lo que haremos en una presentación futura, ser más complejo porque tenemos que lidiar con el costo del inventario y el precio de venta. Si tenemos inventario y no lo estamos rastreando, puede tener que no sea un artículo que no sea de inventario, que es como un artículo de servicio aquí. Por lo tanto puede usar eso. Por ejemplo, si se trata de algo que es como el inventario que va a agregar a la factura, pero no está rastreando el inventario en el sistema, posiblemente porque se está rastreando fuera del sistema utilizando un método periódico. Pero hablaremos más de eso más adelante. Muy bien, y luego tenemos el SKU, que sería un número asociado a él. Si tienes una, puedes hacer subcategorías. Por lo tanto, si tengo muchos elementos, es posible que desee agruparlos, como los artículos de automóviles. Es posible que desee ponerlos todos en un solo lugar y luego puedo agregar categorías, de modo que la lista de elementos sea por categoría, ordenándolos más fácilmente. Entonces, esto está marcado. Vendo este servicio a mis clientes. Por supuesto, eso es lo que normalmente haríamos, porque eso es lo que nos dirá que va a estar en los formularios de ventas, facturas y recibos de venta. Esta es la descripción que se incluiría en la factura, y los recibos de venta cuando los rellenemos. Este va a ser el precio. Así que sea cual sea el precio del cambio de aceite, o la afinación de la guitarra o lo que sea, esta es la cuenta de ingresos. Tenga en cuenta que es un campo obligatorio. Este es el único otro campo obligatorio que hemos visto además del nombre. Tiene que ir a una cuenta de ingresos. Así que vimos en el libro mayor las cuentas de ingresos disponibles, y no las pone en orden. Es un poco molesto. Tendrías que desplazarte por aquí. Me gustaría que lo pusieran en orden, pero pueden ver los tipos de cuentas a la derecha, y lo pusieron en servicios, que es lo que esperaríamos si se trata de un artículo de servicio, teniendo en cuenta que normalmente no quiero configurar varias cuentas de ingresos por artículo, como si fuera si yo estuviera haciendo reparaciones de automóviles, no quiero tener otra cuenta de ingresos para los cambios de aceite en comparación con el lavado del automóvil, en comparación con otros líquidos, ya sabes, en el automóvil. No quiero una cuenta de ingresos separada. Por lo general solo quiero llamarlo, ya sabes, ingresos por servicios y todos esos otros detalles que podríamos querer en nuestros informes, pero por lo general podemos ejecutar otro informe desglosando los ingresos por las cosas que vendimos por artículo. Entonces, en lugar de desglosarlos en diferentes cuentas en el estado de resultados, vamos a desglosarlos en un subinforme, y así sucesivamente, y eso lo hará un poco más fácil. Ahora, en el lado de las compras, haremos esto la próxima vez que compremos inventario, y ahí es cuando nos ocupamos del inventario. Aquí no se trata de inventario. Eso nos va a facilitar las cosas. Así que eso sería todo, sin embargo, me gustaría importarlo. Eso podría hacerlo un poco más fácil. Así que posiblemente podría ir al engranaje de arriba y decir, importar datos en herramientas. Tenemos los datos de importación. Echemos un vistazo a eso. Vemos la caída aquí abajo. Dice que está en las facturas. Quiero ir a productos y servicios. Por lo tanto, importe productos y servicios. Y vamos a continuación. Y ahora tenemos,
Ahora tenemos los campos de importación estándar para productos y servicios. Así que tenemos el menú desplegable, arriba, los productos fuera. Sin varianza. Productos con varianza, productos con varianza. Lo voy a mantener aquí. Marque esta casilla para sobreescribir los detalles de los elementos existentes con el mismo nombre y categoría. Entonces, si quiero sobreescribir elementos existentes, puedo verificarlo, y eso lo hará, importando por primera vez. Aprende más. Así que aquí va a estar el archivo CVS. Y este va a ser un archivo que es como un archivo de Excel. Es un archivo de datos delimitado por comas, pero normalmente se puede abrir en Excel y, aunque no tenga el formato de Excel, a menudo se puede guardar un archivo de Excel como un archivo CVS, un archivo CSV, que básicamente eliminará el formato de Excel, lo que facilita la carga como un programa de base de datos. Así que veamos qué tienen aquí. Voy a seguir adelante e importar archivo CSV para que diga, cargue un archivo, descargue la plantilla de muestra, para alinear el formato, para importar una hoja de Excel, guardarla en formato CSV. Entonces, las tres formas en que podríamos formatear esta cosa, lo que sucederá es que ¿de dónde sacaría mi lista de artículos? Podría simplemente enumerar la lista de elementos aquí y completar estos campos. O podría obtener mi lista de artículos del sistema de contabilidad anterior, y podría verse así. Podría descargarlo con un archivo CSV o un archivo de Excel. Así que esto es lo que voy a imaginar que es mi lista de contabilidad anterior. Obviamente, no hay mucho aquí, por lo tanto, podría ingresar esto directamente en el sistema de uno en uno, o simplemente en este campo de entrada de datos. Puedo escribirlo a mano allí con bastante rapidez. Ahora, también podrías experimentar con si pudiera copiarlo y pegarlo. Así que estoy en si copio estos elementos, y entro aquí en el nombre del artículo, por ejemplo, y lo pego. Entonces esa podría ser la forma más fácil de hacerlo. Eso podría ser, en realidad, más fácil que importar el archivo CSV. Así que solo quiero señalar eso, esa es una forma en que podrías hacerlo, lo que significa que podrías alinear tus encabezados para que coincidan con los campos aquí, y luego simplemente copiarlo y pegarlo así, o tal vez solo copiar una columna a la vez como esta. Así que creo que esa es la forma más fácil de hacerlo. Pero permítanme también experimentar con la importación, porque creo que eso es útil, porque también nos ayuda a ver cómo se ve un campo. Sigamos adelante y cancelemos esto. Te voy a decir, ¿quieres irte sin ahorrar? Voy a decir que sí, y luego vamos a hacerlo de nuevo. Engranaje desplegable. Importar datos. Va a ser una importación de productos y servicios. Así que hagámoslo. Vamos a hacerlo intentando importar el archivo CSV. Entonces, voy a decir, importar. Descarguemos su archivo de empresa de muestra. Voy a abrir eso. Y esto es lo que nos dan como un archivo de empresa de muestra, y básicamente voy a guardar esto para que no sea como un archivo de Excel sin formato, y ver si puedo poner mi cinta en la parte superior. Muestre siempre la cinta y guardaré como la pondré aquí. Digamos, y luego este va a ser mi aviso C cuando lo guarde. Se abrió en Excel, pero es un archivo con formato CSV. Ahora podría cambiarlo a un archivo de Excel, y es posible que quiera hacer eso, porque entonces puedo hacer ajustes en él. Así que a medida que lo descargo, a medida que lo guardo, tal vez lo cambie a un libro de trabajo. Así que ahora puedo editarlo con el formato de Excel. Y luego, una vez que lo edite, lo guardaré nuevamente, simplemente cambiando este campo a un archivo CSV, lo que me permite subirlo a Excel. Así que este va a ser el QuickBooks Online. Lo mantendremos así que lo guardaremos y así que ahora lo he guardado como un archivo de Excel y ahora puedo usar estos encabezados como, básicamente, mis encabezados predeterminados que me permitirán cargar, así que, en otras palabras, lo que tengo aquí podría no estar en el orden correcto. Entonces, lo que voy a hacer es copiar y pegar estos elementos de línea en los encabezados adecuados, o los encabezados que usa QuickBooks, lo que facilita que QuickBooks lo cargue. Sí, está bien. Así que lo que voy a hacer es limpiar esto. No necesito estas cosas aquí abajo.
Voy a eliminar, voy a tomar estos y hacer clic derecho y eliminarlos. Ahora bien, este no es un curso de Excel, así que lo haré un poco más rápido, pero lo haré un poco más grande. Solo estoy aumentando el tamaño de estos. Y luego este es el encabezado. Puedo ponerlo en negrita, tal vez solo para poder verlo, y este formato va a desaparecer cuando lo guarde como un archivo CSV. Pero puedes ver, necesito el nombre del producto o servicio. Necesito la categoría. Si hay una categoría, no la vamos a tener, necesitamos el tipo de artículo. Es decir, ¿es un artículo de inventario o de servicio? Para nosotros, todos estos van a ser artículos de servicio, teniendo en cuenta que si tiene artículos de inventario y de servicio, puede ingresarlos al mismo tiempo. Vamos a hacer primero el inventario, los artículos que no son de inventario o de servicio y, a continuación, los artículos del inventario. Así que voy a hacer lo mismo aquí, puedo copiar el elemento de servicio a través de aquí. Voy a borrar estas cosas, porque voy a cambiar eso. No voy a tener ningún número de SKU, que será el número de ID de inventario. Si tiene una descripción de ventas, esto es lo que vamos a rellenar en los formularios de ventas, que serán las facturas y los recibos de venta. Así que voy a cambiar eso. El precio, ahí está el precio de venta, la cuenta de ingresos va a ser el servicio, porque esa es la cuenta de ingresos que tenían que tenemos para los artículos de servicio. Así que voy a copiar eso del plan de cuentas que vimos y luego el costo de compra. Por lo tanto, no hay costo porque no estamos tratando con el inventario, y esta es la cuenta de gastos. No hay cuenta de gastos porque no estamos tratando con inventario. Lo haremos la próxima vez. Y luego la cantidad disponible. No tenemos ninguno a mano porque no es inventario, sino un artículo de servicio. Y luego la fecha de inicio realmente no nos importa aquí. Realmente no lo necesitamos, pero pongamos 1212. 3124 el final del periodo anterior va a ser la idea. Así que copiaré eso aquí y luego reordenaré el punto. No tenemos uno porque es un artículo de servicio. Y luego la cuenta de inventario, no tenemos una porque estamos hablando de artículos de servicio. Entonces puedo copiar los nombres. Así que todo lo que necesito es el nombre del artículo. Así que voy a copiar eso aquí. Auge. Y ahí está eso. No hay categoría, descripción de ventas. Solo voy a hacer que la misma descripción de ventas sea el mismo GUI, y ahí es que la cuenta de ingresos será la compra de servicios. Esta es la descripción de la compra. No tenemos ninguna compra, así que no debería necesitarlo, y no debería necesitar nada del resto de estas cosas. Vamos a copiar esto, así que eso va a ser todo. Así que, de nuevo, sería más fácil para mí tomar estas columnas ahora y copiarlas en nuestro informe aquí. Pero intentemos importarlo. Creo que será útil hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo importar esto? Voy a guardarlo. Primero lo guardaré así, y luego lo guardaré como un archivo CSV, lo que básicamente despojará a este archivo de su formato de Excel, convirtiéndolo básicamente en un archivo delimitado por comas, lo que lo hace lo más limpio y simple posible para cargar simplemente los datos en el sistema. Así que voy a decir guardar archivo como, y voy a cambiar el final de esto. Lo llamaré un archivo CSV, y luego seleccionaré el menú desplegable, y quiero hacerlo ahora que tienen un par de formatos diferentes, pero creo que este es el que queremos. Es un CSV, UTF delimitado por 8 comas. Eso significa básicamente que, aunque lo estamos abriendo en Excel, que usa tablas, las tablas se construyen mediante la diferenciación de los datos, que se hace solo por una cadena de datos con comas entre ellos, ¿verdad? Así que voy a hacerlo, eso es lo que queremos. Salvarlo. Bien, y luego cerremos esto y luego volvamos a abrirlo, y eliminará el formato. Fíjate en que este archivo parece un archivo de Excel, pero en realidad no es un archivo de Excel. Estos dos son el formato del archivo de Excel. Si hago clic con el botón derecho en esto y miro las propiedades, podemos ver que este es en realidad un CSV de puntos o comas separadas, mientras que este, si hago clic con el botón derecho y miro las propiedades, es un archivo de Excel real. Bien, vamos a cerrarlo. Así que abramos el archivo CSV solo para mostrarle lo que le hizo.
Simplemente le quitó todo su formato, por lo que ahora solo tenemos datos en bruto y todas las ventas son iguales. Eliminó la negrita y todo ese tipo de cosas. Por lo tanto, es más difícil trabajar con él en este formato, pero es por eso que es posible que desee guardarlo como un archivo de Excel, ajustarlo y luego quitar el formato nuevamente, guardándolo como un CSV. Digo esto como una práctica general siempre que estás haciendo este tipo de entrada de datos, eso es útil para saber si alguna vez te encuentras con un programa de base de datos donde tienes que hacer un tipo de cosa similar, lo cual sucede muy bien. Cerremos todo esto y luego subamos este CSV. Presenta aquí. Así que voy a buscar el archivo CSV. Esa es la ubicación. Aquí está el archivo. Solo muestra el que es el archivo CSV, los archivos de Excel no se muestran. No podrá cargar un archivo de Excel. Tienes que guardarlo como un archivo CSV. Si lo haces de esta manera, guárdalo a continuación. Y ahora está tratando de trazar un mapa de las categorías. Así que solo se trata de tomar los encabezados. Por lo tanto, estos representan el encabezado, el producto y el servicio. Usamos exactamente el mismo nombre, por lo que debería poder coincidir categoría con categoría, artículo con artículo. Entonces, estos son solo los encabezados que se encuentran en la parte superior de nuestra hoja de trabajo. Por lo tanto, deberían atarse exactamente, y todos se atan exactamente porque copiamos a esa hoja. Esta es la forma que se ve bien. Así que creo que todo está bien. Vamos a salvarlo. Tenemos los puntos verdes en todo, así que se ve bien. Por alguna razón, no tiró de la cuenta de ingresos. Así que vamos a escribir este en servicio. Creo que fueron ingresos por servicios, ¿verdad? No puedo escribirlo. Estuvo bien. Simplemente revisé y agregué esos, y si quería volver a cargarlo, la razón por la que no lo agregó es porque no puse una S, por lo que no reconoció la cuenta de servicios, que está en el plan de cuentas, porque puse servicio en lugar de servicios. Y creo que por eso no se detuvo. Pero lo mantendré aquí, para que todo se vea bien. Entonces tendremos la información que necesitamos. Así que creo que si tiro de esta barra de desplazamiento. Eso es bueno, porque todo lo demás tiene que ver básicamente con si era un artículo de inventario, lo que haremos la próxima vez. Así que salvémoslo y crucemos los dedos. Algo salió mal. No tenías los dedos cruzados. Bueno, me falta que no agregué el precio de venta. Eso es algo importante. Permítanme tratar de ver si puedo copiar este. Debería haberlo hecho. Debería rehacerlo aquí. Muy bien. Si lo copio y lo pego, entonces se estropea este pedazo. Vamos a ver si puedo copiar y pegar eso de nuevo. Tengo un poco de curiosidad por esto de copiar y pegar. Sería mejor que practiques eso mientras estamos aquí, copies esto y digas, bueno, déjame practicar simplemente hacer eso. Y luego el tipo de servicio. Va a ser un servicio. Voy a copiar y pegar solo esto. Y luego, no me deja. Sí, ahí vamos. Así que digamos que desmarco eso. Bien, ahora tenemos el precio de venta. Eso es algo importante, y esto tiene que ser servicios. Está bien, entonces, pero luego, cuando pegué ese otro, eliminó este fragmento. Es raro. Es un poco torcido. Entonces, si pego esto, elimina este elemento. Así que diré servicio, desmarcar, está bien. Así que ahora tengo el artículo en venta, no lo compramos en la categoría, no tenemos ninguno y luego tenemos el precio. Intentémoslo de nuevo, guardémoslo. Bien, voy a volver al área de ventas. Y luego, dentro del área de ventas, estamos en los productos y servicios. Voy a cerrar la hamburguesa y, por fin he conseguido los servicios que se van a poblar aquí. Así que añadimos 4 de ellos y luego tenemos los otros 2 que estaban allí antes, que eran estos 2 por defecto. Así que esa va a ser nuestra sesión de práctica para luego ir a los artículos de inventario más difíciles, lo que haremos la próxima vez. Observe que en el botón más ahora tenemos, ya sabe, su pantalla normal que normalmente tendría mostrando los artículos del inventario.
La última pantalla era algo así como la pantalla de introducción. ¿Derecha? Así que tienes el botón más aquí, administrar categorías, recuento de inventario, ejecutar informes y nosotros y luego el valor inicial. Y luego, en el botón nuevo, ahora tenemos el menú desplegable para el artículo de servicio, artículo de inventario, artículo que no es de inventario. Y luego aquí está la importación por lotes. Así que estoy pensando que posiblemente parte de los problemas que tuvimos, o que tuve al importar, es porque primero no entré en esta pantalla antes de seleccionar el menú desplegable e importar usando esta función en la parte superior, y luego ir a la pantalla de importación. Posiblemente lo mejor sería llegar a esta posición primero abriendo los productos y servicios, con lo cual deberíamos tener al menos 2 productos y servicios a nuestra disposición, y luego ir a la importación desde aquí. Debería ser lo mismo si voy a la importación por lotes aquí, como lo haremos la próxima vez, verá la misma pantalla. Para que pueda acceder a la pantalla de cualquier manera, creo que sería posible que primero desee acceder a esta pantalla, que debería mostrarle las 2 horas y servicios por hora antes de que agreguemos estos elementos. Volveremos a hablar de eso la próxima vez, cuando agreguemos los elementos de inventario más complicados. Básicamente tenemos artículos de servicio genéricos. En este momento, al igual que nuestra práctica, pero se hace una idea de que ahora tenemos los elementos de servicio, que luego se pueden usar si tuviéramos que completar los formularios de ventas. Por ejemplo, si mantengo presionado abrir la hamburguesa, presiono el botón más el formulario de ventas, por lo que los formularios de factura y el recibo de venta. Entonces, entro en el recibo de venta, el formulario que normalmente se usaría, como agregar una caja registradora, tendría que ingresar un cliente aquí o el cliente, que podría usar un cliente genérico o cliente si está en una caja registradora, como en un restaurante, en cuyo caso es posible que no recopile sus nombres, por ejemplo. Pero luego, en este menú desplegable, podemos seleccionar los artículos que se completarán automáticamente, y aplicar el cálculo del impuesto sobre las ventas automáticamente, aunque está y así sucesivamente. Y eso va a ser bueno. Ahora nos ocuparemos del impuesto sobre las ventas en una presentación futura. Así que vamos a entrar en eso con más detalle, en términos de cómo se podría lidiar con eso que va a ser un impuesto al consumo. Entonces, si no estás en los Estados Unidos, es posible que tengas un impuesto al consumo, que será un proceso similar. Recuerda, mientras hacemos estos problemas de práctica, el sistema de contabilidad de doble entrada es universal, aunque la moneda que uses será diferente, lo que es diferente entonces serán las leyes y regulaciones con respecto a la contabilidad. Lo más complicado o lo que más nos desordena va a ser el derecho tributario. Entonces, en los Estados Unidos, tenemos un sistema federal de impuestos sobre la renta y luego en el lado estatal, es cuando podrían elegir un impuesto al consumo, un impuesto a las ventas. Así que jugaremos con eso más tarde. Y luego lo que nos gustaría hacer, por supuesto, es poder elegir cualquiera de estos artículos, y luego calcular correctamente el impuesto sobre las ventas, de modo que si alguien está en la caja registradora, pueda calcular cuánto se debe y cobrar cuánto se debe en ese momento. Obviamente tenemos la cantidad aquí. Entonces, si esto costaba $100 y obtuve 2 de ellos, es como calcular los $200 y así sucesivamente. Del mismo modo, la próxima vez, cuando entremos en esto, la próxima vez, agregaré elementos de inventario, lo que hará un proceso similar. Ahora recuerde que estos formularios, como veremos cuando ingresemos los datos, registrarán las transacciones construyendo el resultado final equivalente a los edificios en nuestra analogía, es decir, los estados financieros, el balance general y el estado de resultados. Entonces, ¿cuál es la entrada del diario detrás de este formulario? Si tuviera que registrar esto, va a aumentar en este caso, es un formulario de ventas, por lo que va a aumentar algún tipo de cuenta de efectivo. En este caso, lo introducimos en la cuenta corriente. Hablaremos más sobre la posibilidad de usar una cuenta de compensación más adelante, y luego la otra parte entraría en ingresos. ¿Cómo sé qué ingresos va a generar el artículo? Porque le dijimos al artículo que lo pusiera en las cuentas de ingresos por servicios. Así que ahí es donde iría. Si lo grabé, no lo voy a grabar todavía. Entraremos en el registro de las transacciones más adelante. Así es como funcionaría el ajuste. Ahora, si se trata de un artículo de inventario, lo que haremos la próxima vez, no solo necesitamos decirle dónde va a registrar la cuenta de ingresos, sino también dónde va a registrar el lado de los gastos en el costo de los bienes vendidos para el inventario que vendimos, si estamos usando un sistema de inventario perpetuo, y disminuir la cuenta de inventario, si utiliza un sistema perpetuo, y tiene que lidiar con la cuenta del libro auxiliar relacionada con el seguimiento del inventario por unidades. Por eso, cuando subimos los artículos del inventario, es más complicado. Hablaremos de eso la próxima vez. Así que cerremos esto y lo detendremos ahí. Vamos a llamar a eso bueno.
Diremos que aquí tuvimos éxito. Esperemos que lo hagamos más limpio y mejor. Mejor la próxima vez con la importación de artículos de inventario más compleja hacer.